Saludos amigas y amigos internautas, bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Como en ocasiones anteriores me acompaña el querido y distinguido colega director de este proyecto, el doctor Jaime Parch Macmillan. Saludos. Y en esta ocasión nos honra con su presencia en Autopística la doctora Jacqueline Font Guzmán. Bienvenida. Gracias, saludos, gracias por tenerme. Este va a ser un programa muy particular, toda vez que alude a la presentación de un libro publicado recientemente en torno a un tema que, aunque en términos históricos ya tiene su tiempo, pero hay temas que trascienden las épocas y del pasado viven en nuestro presente. En este caso, el tema de la ciudadanía y de manera particular la ciudadanía puertorriqueña y la vinculación de esto a la identidad nacional y cultural. Así que es un texto importante porque conjuga elementos de historia, elementos de derecho, y se posiciona en la discusión política puertorriqueña contemporánea. Pero para beneficio de las amigas y amigos internautas, vamos a presentar y poner un poco en contexto el trabajo que ha venido llevando a cabo esta distinguida abogada puertorriqueña, quien en este momento es catedrática en el Werner Institute en Creighton University, esto es en el estado de Nebraska. También está certificada como árbitro y mediador por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ha sido Fulbright Scholar también, destacándose en el caso de los estudios de áreas de conflicto, y ha llevado a cabo talleres, conferencias y presentaciones a nivel internacional, tanto en los Estados Unidos, el Caribe, Europa, América Latina. También se ha destacado como mediadora para organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Servicio Postal de los Estados Unidos, la Academia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico. También ha colaborado con el Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela y otras instituciones. Y recientemente dictó cátedra en la Universidad Carlos III en Madrid. Y como dije anteriormente, el motivo de la invitación, aquí sobran los motivos porque por algún sitio podríamos considerar la invitación, pero en este caso particular vamos a estar conversando en torno a su texto más reciente, Experiencing Puerto Rican Citizenship and Cultural Nationalism. Así que es un texto que, como dije, tiene una larga historia, pero está vivo en nuestro presente. Así que, sin mayor introducción, dejamos con ustedes al doctor Jaime Parch. Gracias. Pues, profesor, bienvenidas a Autopística. Quizás pues, lo más sensato sería comenzar con un poco de la historia del proceso de la creación de este texto. ¿Cómo fue que se fue creando este texto? Claro que sí, primero que nada, gracias por tenerme aquí para hablar un poquito sobre el libro. Este libro comienza como antes del libro comenzó como un
ensayo que yo estaba trabajando en mi proceso doctoral y estaba corta de ideas, no sabía sobre qué escribir y era para una clase y abrí el periódico de Puerto Rico y vi el asunto de la ciudadanía de Juan Maribra y cuando empiezo a leer, pues algunos criticándolo, otros apoyándolo. Y eso para mí fue de gran interés y de motivo porque yo pensaba que aunque algunos lo estaban tildando como algo absurdo, yo le veía una oportunidad para el pueblo de Puerto Rico rescatar una parte histórica que ciertamente todavía, como dicen aquí, estaba vivita y coleando. Así que empiezo y se convierte entonces en mi trabajo doctoral, luego de disertación, y culmina en este libro que estamos discutiendo el día de hoy. En el título me intriga la primera palabra, experience. No es un verbo, que refleja la idea de que es un proceso, que la ciudadanía es un proceso. ¿Estoy bien ahí? Está muy bien. Una de las cosas que me llama la atención inicialmente es que en Puerto Rico ha habido una serie de académicos de excelencia, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, estudiando todo este tema de la ciudadanía estadounidense, Puerto Rico, su condición colonial, pero sin embargo todos estaban enmarcados dentro del contexto de las leyes, de la institución, de las estructuras. Y a mí me llamaba más la atención cómo el puertorriqueño en la calle, el puertorriqueño como funcionario público, que algunas personas de las que entrevisto eran funcionarios públicos, cómo como individuos ellos viven su ciudadanía, de su experiencia con ella y cómo eso impactaba, cómo la historia de Puerto Rico impactaba la manera en que ellos vivían, interpretaban, le asignaban significado a esa ciudadanía y cómo eso los llevaba a actuar de determinadas maneras. Así que yo llevo el enfoque sin ignorar la importancia de las estructuras y de las leyes. Me interesa más esa construcción legal de la identidad desde la perspectiva de los individuos, de llevarlo a ese plano. Y de ahí pues me surge el nombre de que es un evento, ciertamente, es un proceso, no es un evento singular, o sea, que ocurre en un momento dado. Y la ciudadanía para mí, en términos de contexto de definición, se da en un espacio sociocultural en el cual hay unas relaciones de poder, ¿verdad? Y dentro de esas relaciones de poder, pues en este caso los puertorriqueños trabajan ese concepto de ciudadanía y la viven dentro de esa madeja de poder, ¿no? Cómo esas estructuras nos impactan y cómo nosotros las resistimos. Jaime dio inicio a la conversación desde la portada, destacando que comienza con un verbo. Yo quisiera moverme 3 páginas hacia el interior, hacia la dedicatoria, porque obviamente también es otro indicador importante de la orientación y el contenido. ¿A quiénes se le dedicó este texto y por qué hace esa dedicatoria? Mira, este texto se le dedica a lo que yo llamo 3 puertorriqueños indispensables. Indispensables porque el impacto de las obras de esos puertorriqueños todavía en el día de hoy ejercen agencia en cierta medida desde la inmaterialidad, porque las 3 personas pues ya han fallecido. El primero es don Juan Maribra. Don Juan Maribra obviamente fue la persona que inspiró mi libro con su famoso experimento de renuncia a la ciudadanía estadounidense, con el propósito de entonces ir ante el Departamento de Estado de Puerto Rico para que lo certificara como ciudadano puertorriqueño. Y don Juan colaboró muchísimo conmigo en este proyecto, tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y él es una de las personas que participa del libro. La segunda persona es Juan Santiago. Juan Santiago, como todos saben, pues también falleció lamentablemente, colaboró conmigo, se entrevistó en varias ocasiones también, me dio una cantidad de información que mucha de la información que se recoge histórica en ese libro en términos del caso de la ciudadanía ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de Juan Maribra, me la proveyó él, ¿no? Cosas que pasaban tras bastidores y toda la estrategia legal y cómo se iba montando. Y Juan Santiago, pues para mi juicio, una mente privilegiada que compartió conmigo mucho y creo que pues, fue una pérdida para Puerto Rico porque tenía mucho que aportar y en lo poco que estuvo aportó muchísimo, siendo uno de los tantos casos que llevó. Y finalmente se lo dedico a mi tío David Noriega Rodríguez, quien también falleció, pero me facilitó mucho contactar a algunas personas cuando yo empecé en este proceso de buscar gente que habían solicitado la certificación de la ciudadanía puertorriqueña ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y fue una gran influencia. Yo todavía recuerdo cuando estaba joven,
no voy a decir cuándo, pero muchos años atrás, en aquellos famosos programas de cara a cara ante el país y aquellos debates, pues siempre fue una persona que influenció mucho mi vida y aportó muchísimo en mi desarrollo profesional. Este texto ha sido elaborado, como dije anteriormente, a varios niveles. Hay un nivel histórico de la historia política y constitucional de Puerto Rico, hay un nivel de análisis jurídico sobre esa historia y los periodos constitucionales, y el tercer nivel, que lo mencionamos con las primeras preguntas, lo que se llama la construcción de los significados o de las identidades. Y esto también reforzado con el manejo de los estudios postcoloniales, que obviamente son los que nos permiten explicar, ¿verdad?, más allá de las definiciones tradicionales de los conceptos. Y hago esta pequeña introducción porque hay que volver a los conceptos fundamentales y sus definiciones para poder entender qué significado, si tiene alguno, para nuestra propia realidad, en términos de la construcción de los significados. Cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de un proceso que lleva más de 3 siglos, la creación del Estado Nacional, la creación de la nación como tal, la constitución del Estado Nacional, y el Estado Nacional es el que establece quiénes son los ciudadanos y quiénes son los otros. Así que eso puede explicar las historias y las realidades de otras naciones, menos de la nación puertorriqueña. Porque en el caso de la nación puertorriqueña, somos una nación desde un punto de vista histórico y etnocultural. No tenemos un Estado debidamente constituido, pero sí tenemos una ciudadanía refrendada jurídicamente por los Estados Unidos en el año 1900. Así que yo creo que ese montaje teórico de definiciones, yo creo que sería importante para dar comienzo a la conversación. Esa relación de nación, Estado, ciudadanía, para ustedes, y cómo eso ha funcionado en el caso histórico particular de Puerto Rico. Definitivo, esa es una de las genialidades del caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Juan Mari y la ciudadanía, porque como bien dices, la ciudadanía normalmente está atado al Estado, el Estado soberano, y el Estado le concede ciudadanía a los miembros de su comunidad política, y pues siempre ha sido un Estado soberano el que da esa ciudadanía. Y la nación, en este caso la nación cultural, pues es quienes somos como pueblo. Lo que ha hecho el puertorriqueño ante la ausencia de un Estado soberano, porque tenemos, como decía Trías Monge, la colonia más antigua del mundo, pues lo que ha hecho es que ha creado una nación muy sólida, cultural y nacional y sociopolítica, sin soberanía. Sin embargo, aún aquellos que no quieren la soberanía tradicional como una república, como serían personas, por ejemplo, afiliadas a la anexión con los Estados Unidos, aún esos reafirman su identidad nacional política arraigada muy fuertemente, ¿no?, en lo que es ser puertorriqueño. Entonces, una de las genialidades de este caso es que me decía Juan Santiago cuando yo lo estaba entrevistando, que Trías Monge lo había llamado confidencialmente y le había dicho: no ates la ciudadanía al Estado cuando empieces a desarrollar tus argumentos, porque nosotros no tenemos soberanía, así que Puerto Rico del saque no vas a llegar muy lejos, pero átalo a la nación, lo cual verdaderamente rompe todos los esquemas, porque no va por lo que históricamente ni los académicos, ni los políticos, ni ningún contexto, o sea, eso era como algo prohibido, era un absurdo, ¿no? Y ellos dicen, no, es que nosotros aún dentro de una nación no soberana tradicionalmente tenemos soberanía en ciertas áreas, tenemos soberanías en deporte, por más banal que suene, tenemos ciudadanías en, ¿verdad?, los mismos universos, y nos identificamos como un pueblo único y distinto. Entonces lo que hace este caso, que es lo que yo entiendo que es una genialidad, se va al 1900, hiciste alusión, ¿no?, la ciudadanía puertorriqueña, ¿de dónde sale eso? La gente decía, eso no existe, nosotros no somos soberanos, nosotros no somos Estado, eso es un disparate.
Pero no, si tú vas a la ley FORA, que es del 1900, en aquel entonces los Estados Unidos no quería darle la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños porque los puertorriqueños no eran lo suficientemente civilizados. Nosotros en la mente de ellos pues éramos un atraso, éramos una cultura que no se merecía y no era digna de tener una ciudadanía estadounidense porque nosotros no sabíamos cómo gobernarnos y no sabíamos el arte de la democracia. Y ante eso, los españoles empujan un poquito, ¿no? Acuérdense que en el 1898, con la cesión del Tratado de París, ya esta conversación se había dado, los españoles habían levantado banderas rojas y le habían dicho a los estadounidenses, mira, estás traspasando a una gente como si fueran objetos y ya hay unos derechos internacionales y esto no, verdaderamente no estamos de acuerdo, lo decían los españoles. Y los norteamericanos dijeron, no te preocupes, que de eso nos encargamos nosotros, tú preocúpate, como quien dice, confirmar aquí y traspasarnos a esta gente. Y entonces es interesante porque aparece en una nota al calce, en los facsímiles que se mandan y los telegramas, en aquella época era telegrama, entre Estados Unidos y España. Los españoles ponen una nota al calce diciendo, mira, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero allá ustedes se lavan las manos, nosotros estamos dispuestos a darle la ciudadanía española, pero como ustedes no quieren, nosotros no vamos a lavar las manos. Cuando viene el 1900 y viene el régimen militar, los Estados Unidos dicen, yo no les voy a dar ciudadanía estadounidense a esta gente, así que lo que vamos a hacer es, vamos a crear una comunidad política que le vamos a llamar Puerto Rico, que de hecho Efrén Rivera dice que eso era un acto más de violencia simbólica de este imperio hacia los puertorriqueños en uno de sus libros. Y entonces dicen, pues mira, le vamos a crear una comunidad política y le vamos a dar la ciudadanía puertorriqueña. Y esa ley pues sigue vigente al día de hoy. Lo que Juan María hace y Juan Santiago y su equipo de abogados es que regresan y dicen, esa ciudadanía que tú no me quisiste dar porque yo era una persona inferior, esa es la que tiene valor para mí y esa es la que yo quiero. Y hacen una redefinición total de lo que es la ciudadanía puertorriqueña y pasa de ser algo que no valía nada a ser lo que verdaderamente tiene valor para ellos y ata ese concepto entonces de ciudadanía a la nación y a la Constitución del Estado Libre Asociado que la recoge en 1952, mantiene ese lenguaje. Y entonces eso pues es una aportación histórica porque yo creo que hasta ese entonces seguramente nadie sabía que existía esa ciudadanía puertorriqueña ahí en los libros. Con excepción de algunos historiadores. Con excepción de algunos historiadores. Hace décadas hay una frase de territorio no incorporado. Y pues los dos elementos, ¿no? Territorio y no incorporado. Este concepto de territorio, tanto como concepto legal como concepto geográfico, ¿no? Me parece que últimamente ha vuelto a ser importante porque con la emigración masiva, el puertorriqueño sale de este territorio, este espacio, y sale para otro, ¿no? Porque allá piensa que tiene más derechos. O sea, ¿cuál ha sido el proceso de ese concepto que ahora tiene este significado para nosotros de territorio no incorporado para referirse a Puerto Rico? Pues mira, eso es también una excelente pregunta porque como parte de esa historia, y eso se recoge en lo que se llaman los famosos casos insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el 1898, cuando ocurre este traspaso de Puerto Rico a los Estados Unidos, es la primera vez en la historia que los estadounidenses adquieren posesiones que están en el Caribe y en el Pacífico. Hasta ese entonces, pues era la famosa expansión territorial que le llamaban la noroeste, la ordenanza noroeste de expansión, donde ellos estaban, ¿verdad?, pues ocupando el territorio de lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica. Y si de hecho ustedes se fijan en ese mapa de Estados Unidos, casi todo, especialmente en el área del centro, ¿no?, son prácticamente cuadrados perfectos. Porque literalmente se sentaron y dijeron, vamos a hacer un cuadrado aquí, vamos a hacer otro acá, vamos a hacer otro acá, y estos son territorios que cuando cumplan ciertos requisitos pasarán entonces a incorporarse al gobierno federal y a lo que se conoce hoy como los Estados Unidos de Norteamérica. Pues ese proceso, por primera vez en el 98, no se da, porque ellos van y compran y adquieren, porque nos compraron, a Guam, Puerto Rico y Filipinas, el famoso Tratado de París, y por primera vez tienen territorios que no están anexados. ¿Y cuál es el problema? Que ellos dicen, nosotros no queremos esa gente porque esa gente son muy distintos, y esto está así. Si ustedes leen las transcripciones
de los debates que ocurren durante la ley Foraker en el 1900, durante la ley Jones en el 1917, inclusive donde imponen la ciudadanía americana o estadounidense a los puertorriqueños, este lenguaje de discrimen, de racismo, permea todo el debate legislativo e inclusive en los casos insulares. Entonces, ahí ellos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos un marco de derecho constitucional, tenemos una gente que tenemos pero no queremos, ¿qué hacemos con ella? Si ustedes leen la Constitución de Estados Unidos, en ningún sitio se menciona el nombre de territorio no incorporado. Lo que se menciona es un territorio porque todos los territorios eran con miras a que se incorporaran. Como estos no querían ser incorporados, en los casos insulares lo que hacen es una serie de decisiones que empiezan a tratar de clarificar cuáles son los derechos de estos nuevos sujetos que hemos adquirido, cuál va a ser nuestra relación con ellos, qué poder tiene el Congreso de los Estados Unidos para reglamentarlo, y se crea este concepto de no incorporado, que quiere decir territorios adquiridos por los Estados Unidos que jamás se van a incorporar a la nación estadounidense. Entonces se mantienen en un perpetuo estado de colonial. Y eso, de ahí es que salen los famosos casos insulares, y el famoso caso que se cita mucho, que inclusive muchas personas, aunque no sean abogados y no sean historiadores, la conocen, que es Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, ¿verdad? El famoso caso de Down versus Bidwell. Y ahí es que surge ese concepto. Creo que debemos de retomar algo que plantea la doctora Font con relación a las discusiones del Tratado de París. Esto es interesantísimo porque la delegación estadounidense no habla español y la delegación española no habla inglés. Se busca un mediador que es un traductor francés, que en última instancia no solamente fue el árbitro, sino el que definió muchos de los conceptos claves de la interpretación que más adelante va a tener impacto jurídico. Es importante también destacar que en esa discusión quedaba clara la visión de mundo de ambas delegaciones, de un imperio en plena decadencia y otro en pleno ascenso. Para los Estados Unidos lo importante era la posesión del territorio, mientras que para los españoles era la condición de los habitantes. Y obviamente el problema no era solamente el idioma, era un problema de visión de mundo. Lo resuelve con la cláusula 9 del Tratado de París. Plantean que va a ser el Congreso de los Estados Unidos el que va a determinar la condición civil y política de los habitantes, y hasta el día de hoy estamos en ese asunto. Yo creo que también es importante destacar que la ley Foraker rompe con la historia constitucional de los Estados Unidos, que era la que han mencionado, de que el territorio se adquiriera por guerra, por compra, por tratado, por la razón que fuera. El territorio no había ni que decir que estaba incorporado. Se entendía por la condición de territorio que más tarde o más temprano cumple con unas condiciones y entonces se incorpora como Estado. En el caso de Puerto Rico, esta ley, también hay que recordar, aquí hubo dos informes muy importantes en el periodo del gobierno militar, que fueron el informe mejor conocido como el informe Carroll. Henry Carroll viajó por toda la isla, a todos los municipios, preparó un informe, le recomendó al presidente McKinley la incorporación, le recomendó al presidente McKinley la concesión de la ciudadanía estadounidense. Pero el último informe de ese periodo fue el general Davis, que fue el que planteó Puerto Rico colonia militar. De incorporación, nada. Y eso ha sido una constante hasta el siglo XXI. En ese sentido también hay otro aspecto que se traduce del Congressional Record de la discusión de la ley Foraker, y fue el peso que tuvo el hecho de que esta legislación iba a aplicar también para Filipinas. Y Filipinas representaba otro problema radicalmente distinto. Así que la exclusión que entra en el caso de Puerto Rico con la ley Foraker, que realmente estaba dirigida
a Filipinas, que es un archipiélago de más de 2.000 islas, y un mundo sumamente complicado, más complicado para los Estados Unidos que lo que pudimos representar nosotros. Digo todo esto porque esta concepción del territorio no incorporado tiene su historia, pero tiene sus consecuencias que se han arrastrado a través de la historia y que han llegado al presente. Otro elemento muy importante que yo quisiera destacar de tu libro, porque también queda claramente establecido en el título, es el concepto del nacionalismo cultural, la identidad cultural. Porque de la misma manera que se destaca y se justifica la no incorporación por la vía de racismo, el menosprecio, el discrimen, la leyenda negra, estaba el elemento cultural. Y hablan español, y son católicos, y por ahí todos los atributos de la leyenda negra. Y en el caso principalmente de Balzac versus los Estados Unidos, el asunto de la cultura, la cuestión nacional, pero de la perspectiva de la cultura, clave. Claro. Y ahí hacen una distinción porque definitivamente hay que, al principio obviamente los filipinos se veían como más indios, más exóticos que nosotros, y eso pues era, nosotros aunque teníamos nuestra influencia africana, ¿verdad? Que todavía al día de hoy la hay, también teníamos la española, que por lo menos pues se veían como más blanquitos algunos, y eso pues era un poquitito más aceptable que con los mismos filipinos. Pero la colonización española fue una colonización brutal, y obviamente ya cuando llegan los americanos aquí había una nación en formación ya, o sea, con un idioma, con una cultura, un sincretismo que ya había ocurrido, donde se habían adaptado ciertas culturas africanas, se habían mezclado con las españolas, se había mezclado con lo que se estaba empezando a forjar, que era Puerto Rico, y eso ya estaba ahí arraigado. Entonces, en parte en eso y la distancia, pues no pueden verdaderamente imponer ciertas cosas como el idioma, la religión. Eso los puertorriqueños lo preservan, y en gran medida hasta el día de hoy de una manera bastante sorprendente. Y el caso Balzac levanta, ¿no?, todos estos discrímenes que sí aplican con los puertorriqueños también, ahí no queda duda. Al principio, pues mayormente filipino, uno que otro comentario suelto de algún legislador, congresista sobre los puertorriqueños en los debates estos de la Fora, Kerila Jones, pero ya en Balzac dicen, no, es que los puertorriqueños los vamos a poner en la misma categoría. Esta gente son distintos, esta gente son con unas culturas que no son las mismas que las nuestras. Culturas distintas de islas distantes. De islas distantes, porque habla también de la distancia, ¿no? Esta cuestión de nosotros no queremos nada con esa gente, o sea, literalmente que se repite en el caso de Bush y Budamine de Guantánamo, sí, eso fue el otro día, como quien dice, ¿no? Eso fue hace unos años atrás. Y entonces ellos llegan, y Balzac es interesante porque Balzac, además de reafirmar eso, Balzac había escrito un artículo y del gobernador de Puerto Rico de aquella época, y lo acusan de que el artículo era libeloso, que había cometido libelo. Entonces Balzac en su defensa dice, oye, pero ya esto fue después del 1917, nosotros tenemos la ciudadanía estadounidense, los puertorriqueños, y Balzac alega que como los puertorriqueños le habían impuesto la ciudadanía estadounidense, que por lo tanto eso lo hacía el ciudadano estadounidense con todos los derechos y deberes que un ciudadano estadounidense tendría, que va un poquito a la pregunta que habías hecho hace un poquito atrás, y dice, mira, yo quiero un juicio por jurado, porque eso es un derecho y como a todo ciudadano estadounidense. Y el Tribunal Supremo le contesta a Estados Unidos y le dice no, porque aunque si bien es cierto que los puertorriqueños tienen una ciudadanía estadounidense, el haber otorgado esa ciudadanía, otorgado desde la perspectiva del Tribunal Supremo, impuesta desde la perspectiva, ¿verdad?, de los puertorriqueños, aunque tienen esa ciudadanía, eso no te incorpora a una nación, eso no te hace un territorio incorporado ni te hace un Estado, porque eso tiene que ser una decisión expresa del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, y hace un análisis dentro de su estructura jurídica constitucional y dice, los únicos derechos que nosotros vamos a garantizar a los puertorriqueños que tengan esta ciudadanía especial estadounidense va a ser derechos fundamentales. Y derechos fundamentales son aquellos derechos que permiten una vida justa y democrática, claro, bajo el lente sociocultural de lo que es justicia y democracia según los estadounidenses. Y dice, y el derecho a juicio por jurado, nosotros entendemos, no cae dentro de esa categoría, por ende, continúa siendo no incorporado aunque tengas la ciudadanía estadounidense, y no te vamos a dar
el derecho a juicio por jurado porque eso no es un derecho fundamental. Y entonces ahí reafirman, ¿no? Y muchos de los académicos indican que ese es el último de los casos insulares de esa época donde dan esa, ¿verdad?, reafirman, y todos estos casos todavía están vigentes en nuestro derecho constitucional. Una pregunta particular que me interesa. Cuando hablamos de esta política que va creando Estados Unidos hacia Puerto Rico y se habla de ser una cultura diferente, entiendo que en el 98 ya Estados Unidos tenía la experiencia con los pueblos indígenas y que poco a poco iba desarrollando una política hacia unos pueblos que, aunque ocupaban ese territorio, no eran parte tampoco de la nación. A ver si usted logró identificar en su texto de qué modo esa experiencia anterior con los pueblos indígenas influenció lo que aquí se quiso implantar. Sí, excelente pregunta, y a mi juicio lo influenció grandemente. Si tú te fijas, por ejemplo, el general Miles, que es el que invade Puerto Rico en el 1898, viene literalmente de cazar indios en Estados Unidos. Una vez termina todo ese proceso, lo mandan entonces a colonizar a Puerto Rico. O sea que ya él tiene una historia de bregar con lo que él entendían eran unos nativos indígenas incultos. De hecho, muy poca gente sabe en Puerto Rico, excepto los historiadores, antes que el doctor aquí me haga la salvedad. A Puerto Rico llegaron a mandar puertorriqueños a las reservaciones indias del Carlisle Indian School para civilizarlos. Y hubo un grupo como de 33 puertorriqueños, por lo menos que se sepa en términos de la historia, ¿verdad? Yo no sé si hubo más o no, pero de los que se han podido identificar. O sea que influye porque esa es la mentalidad con la que vienen, ¿no? A civilizar a estos indios que están aquí. Y no se nos puede olvidar que el que redacta el caso de Balzac era Taft. Taft había sido presidente de los Estados Unidos y había sido, antes de ser presidente, había sido gobernador de las Filipinas, gobernador de Cuba y parte de la acción expansionista imperialista de los Estados Unidos en aquella época. Luego llega a ser juez, y de hecho muchos de los jueces nombrados que tuvieron un impacto en los casos insulares, como el juez White, que es el que se convierte en la decisión principal de los casos de la definición esta de no incorporación. White fue nombrado por Taft cuando era presidente. O sea que ves toda una relación de los mismos personajes moviéndose en distintas áreas, pero todos con esta agenda expansionista imperialista, y son caracteres y personajes que están actuando en todos estos escenarios a la misma vez. Entonces todo esto, como que ya cuando llegan a Puerto Rico han aprendido muchísimo, y entonces implementan esta acción que yo siempre digo que habían aprendido un poquitito más y no hubo el nivel de violencia brutal física que hubo cuando los españoles, pero quizás una violencia peor, que es la violencia esta que está como que soslayada. Es la violencia que utilizan mucho cuando llegan a estos imperios. Así que entiendo que es un paralelismo, pero o sea, muy cercano, e inclusive yo discuto un poco en el libro algunas de las experiencias de los indios, porque a los indios en Estados Unidos también le impusieron la ciudadanía estadounidense mediante fiat legislativo. O sea que el trato verdaderamente es muy similar, muy similar. Volviendo otra vez a este aspecto de los casos insulares agrandados con el caso Balzac, yo creo que el caso Balzac también va a redondear un poco la doctrina del Tribunal Supremo en torno a Puerto Rico. Me parece que la decisión del caso Balzac, que es importante porque es el juez presidente Taft el que escribe la decisión. Así que eso lo hace un juez presidente cuando es algo fundamental que hay que dejar claro, representando a la rama que preside. El aspecto cultural lo mencionamos también, pero en la decisión él deja expresamente claro que la concesión de la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños no era un compromiso de los Estados Unidos para incorporar y convertir a Puerto Rico ni más tarde ni más temprano en un estado. Y otro punto muy importante en medio de todo el debate que hay al presente con relación a la acción o inacción del Congreso en el caso de
Puerto Rico, reiteró la autoridad del Congreso para determinar de manera limitante cualquier derecho en el caso de Puerto Rico. O sea, esa ciudadanía no equivalía a la ciudadanía de los Estados Unidos, sino que el Congreso se atribuía la capacidad de establecer de manera particular decisiones sobre Puerto Rico. Así que el mensaje viene desde principios del siglo XX, desde los primeros casos insulares hasta el día de hoy. Vamos entonces, yo creo que a pasar un poco a esas otras condiciones que nos van explicando a nosotros la ciudadanía estadounidense en el 1917. Desde la perspectiva histórica, esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se da en el contexto de la primera amenaza alemana de invasión a Puerto Rico, se da en el contexto del reclutamiento de los puertorriqueños a nivel militar, y ahí no hubo ningún problema para prácticamente imponerla, porque con la ley Jones, incluso, si no recuerdo mal, Jaime me corrige, hubo un plebiscito para reafirmar en Puerto Rico la prohibición. Entonces, preguntarle al pueblo de Puerto Rico si se puede beber o no se puede beber era como un ejercicio que no tenía mucho sentido, y el que sí tenía sentido no se sometió a plebiscito. Así que era como un contrasentido la propia ley. Pero vamos a hablar un poco de ese marco en el cual se da, principalmente jurídico, marco jurídico, en el cual se da el establecimiento o la imposición, porque también en Puerto Rico hubo mucha resistencia precisamente a esa ciudadanía por el hecho de ser una ciudadanía degradada. Correcto. Con relación a lo que representaba en los Estados Unidos. De hecho, los únicos representantes que tenía Puerto Rico, representantes entre comillas, ¿verdad? Pero de Diego y otros se oponen fehacientemente. O sea, no tan solo fue que no la querían, sino que hubo una oposición en el Congreso de los Estados Unidos en contra de la ciudadanía estadounidense. Los que querían la independencia o república, obviamente por las razones obvias de que no querían anexarse a los Estados Unidos, y aún aquellos que eran anexionistas se oponían porque no era la ciudadanía, el Congreso lo había dicho claramente, que no iba a ser la misma ciudadanía que iban a tener. O sea, esto no significaba que iban a ser incorporados. Y entonces todos los bandos realmente se oponen, y entonces se impone esa ciudadanía a pesar de esa imposición que hay. Y pues es la misma ciudadanía que tenemos ahora, es estatutaria, lo cual quiere decir, como decía, yo creo que y eso pues hay un debate, ¿no? Algunos académicos indican que no te la pueden quitar porque ya la tienes, porque es un derecho adquirido, otras personas dicen que sí. Yo soy de la opinión que en efecto, desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos te podría quitar esa ciudadanía estatutaria. Claro, se convierte en un análisis de derecho constitucional de debido proceso de ley. Y acuérdense, o sea, el Supremo te puede quitar hasta la vida, que es lo más sagrado que se tiene, siempre y cuando te den un debido proceso de ley. Así que, en teoría, Estados Unidos podría decir, mira, esa ciudadanía te la vamos a quitar, o efectivo mañana, no la vamos a continuar a todos los que nazcan, y nos dan un debido proceso de ley, y nos dan un juicio, y toman una determinación. Así que, en teoría, si desde el punto de vista pragmático, político, si les convendría, si no les convendría, cómo se vería eso ante el derecho internacional, qué otros aspectos ellos quieran considerar, pues ya eso sería otro debate y otro análisis. Pero desde el punto de vista legal, mi opinión es que sí podrían, siempre y cuando hubiese un debido proceso. En todo este proceso me parece que, volviendo otra vez al título del libro, ¿no? La experiencia de la ciudadanía. Desde el 98, luego en el 1917, con la ley Jones, entiendo que el puertorriqueño común tenía en su imaginario una idea de lo que traería, lo que significaba la ciudadanía americana. Y obviamente los de allá tienen totalmente otra idea de lo que implica la ciudadanía. A ver si puede hablar un poco sobre esos dos caminos que a veces no se encuentran. No se encuentran. Fíjate que una de las cosas, porque volviendo al título, ¿verdad? Yo lo que entonces está es todo el marco jurídico y legal que hay, y mi interés entonces es cómo eso impacta la manera en que la gente vive su ciudadanía, ¿verdad? Puertorriqueña, qué significa, qué le asignan. Entonces, si uno va, yo hice dos cosas para eso. Una de ellas
periódicos desde 1898 hasta, ¿verdad?, más o menos casi el presente, de hecho, hasta la decisión de Don Juan de que existe la ciudadanía puertorriqueña, que salen todos los titulares en Puerto Rico, y empiezas a ver, y hay unos lenguajes en los titulares, de puertorriqueños inclusive, había algunos que decía, por ejemplo, cada vez que llevaban algún caso, y decían, no, ahora sí estamos incorporados, como Balzac y otros casos más que llevaban, y bajaba una decisión, no lo están, se empieza a ver en los titulares, no somos nadie, somos ciudadanos de ningún sitio. Estos son titulares, o sea, que están en la prensa. Las fotos no aparecen, pero sí están los titulares en el libro en términos de este asunto de identidad que se va como que sí, pero como que no, y qué somos. Y entonces está el famoso caso de Isabel González, que esa fue ya después de la ciudadanía nuevamente estadounidense. Ella está entrando a Nueva York de Puerto Rico, él va a entrar y le piden una visa, y ella dice, no, pero es que yo tengo la ciudadanía americana, y la detienen. Y hay un caso de habeas corpus que se lleva para liberarla, y Estados Unidos vuelve y dice, no, es que todavía no eres ciudadana, pero vamos a hacer algo especial y la vamos a dejar entrar, porque es una ciudadanía especial que, aunque no es república y no es estado, no le vamos a pedir visas migratorias. Y a través de una serie de casos se van decidiendo todas estas cosas. ¿Qué impacto tiene eso en el ciudadano puertorriqueño? Pues mira, el día de hoy yo voy y miro eso, entonces voy y entrevisto personas. Y eso me impacta, esa historia, la manera en que la gente, distintas personas han interpretado ese significado, impacta la manera en que ellos ven su ciudadanía. Yo, por ejemplo, tuve una de las personas que entrevisté que me dicen, pues mira, yo no soy antiamericana, yo ni siquiera creo en la independencia de mi país, yo tengo la de Estados Unidos porque es la única que he tenido, así que es la que conozco, y de momento hace una pausa y me dice, pues la tengo pero no es la mía. Entonces uno ve constantemente esta tensión. De hecho, Don Juan me decía a mí, Don Juan Maribra, que parte de lo que lo motiva a él a llevar este caso es que en Puerto Rico se había devaluado tanto, se estaba empezando a devaluar lo que era un ciudadano puertorriqueño, que se estaba aguando, desapareciendo, y que él quería traer eso nuevamente a la vida para que no se perdiera. Y que cuando los puertorriqueños se dieran cuenta, ¿verdad?, y esto es, ¿verdad?, Don Juan que era su ideología, que cuando se dieran cuenta de que los Estados Unidos no nos iban a querer, que no nos iban a dar esa ciudadanía que algunas personas están añorando, que la única que nos iba a quedar, y él la llamaba el salvavidas, era la ciudadanía puertorriqueña. Entonces él rescataba esa ciudadanía para que cuando llegara ese momento el pueblo de Puerto Rico supiera que sí eran ciudadanos, que sí eran puertorriqueños, y que se podía vivir y respirar sin tener la ciudadanía estadounidense. Porque él decía que mucha gente pensaba que si no tenían esa ciudadanía se morían. Y entonces es casi una cita textual, ¿verdad?, que tengo en el libro, e inclusive, interesantemente, yo lo entrevisto luego, yo fui a buscar las transcripciones de la argumentación oral ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para el caso de la ciudadanía, que fue Juan Santiago el que da esa argumentación. Y cuando llega la parte de uno de los abogados del lado contrario a argumentar sobre la ciudadanía, dice, lo que pasa es que la ciudadanía norteamericana estadounidense vive dentro de mí. Y yo decía, pues mira, Don Juan tenía razón, Don Juan Maribra, hay mucha gente que pensaba que verdaderamente sin esa ciudadanía estadounidense no había vida. Entonces él trata de cuestionar eso con su experimento jurídico, ¿no? Esa era la parte de lo que lo motiva. A mí me llama la atención el desconocimiento que hay sobre el nivel de autoridad que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Un querido colega, Mario Cancel, le llamó a ese discurso la poetización de la política, y probablemente la figura más importante de esa poetización de la política fue Luis Muñoz Marín. Desafortunadamente o afortunadamente al presente no hay poeta político, y en esta época de tanto manejo de información pues tampoco es tan fácil ocultar la verdad. Pero sí me preocupa mucho que en ocasiones vivimos a espaldas de las decisiones que se toman, las advertencias que se insinúan con relación a esta condición de territorio no incorporado. Por ejemplo, fecha reciente, un juez del tribunal
de los Estados Unidos en Puerto Rico adelantó dos planteamientos que me parece que son sumamente importantes. Uno, el primero, de que Puerto Rico es una frontera secundaria de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, que Puerto Rico para efectos prácticos ya estaba incorporado. A mí me preocupa esto porque los casos del Tribunal Supremo más recientes, como el de Budemiel versus Bush, lo que hace es reafirmar la no incorporación. El hecho de convertirnos en una frontera secundaria, que entonces en una situación extrema, hipotéticamente, ¿verdad? En una situación extrema, podríamos ser extrema también, el Departamento de Inmigración y Naturalización decidiera cerrar los aeropuertos y no se puede mover la población de Puerto Rico a los Estados Unidos, porque lo puede hacer, si es frontera secundaria. Y el otro planteamiento, el hecho de que para este juez ya Puerto Rico está incorporado. Entonces, como que no les queda claro de que el Congreso tiene la autoridad, que el Congreso para establecer cambios tiene que hacerlo expresamente, y expresamente significa que la ley lo tiene que decir. Se habla mucho de que el Congreso ha planteado en algún momento que tienen hasta la autoridad de ceder a Puerto Rico. Yo creo que ya es muy tarde para ceder a nadie. Pero sí puede. ¿Del 2006? Sí, pero sí sabe, sí. Tiene la autoridad. Sí, sí. Pero yo creo que políticamente claro. Ya estando en la época de la sesión, pero sí puede disponer del territorio. Sí. Y entonces, disponer del territorio es una decisión unilateral. Que el pueblo de Puerto Rico se puede enterar por el recibo de una pieza legislativa de una oración. Digo esto porque este asunto de la cláusula territorial, nosotros aquí todavía se habla de pactos, y cuando uno hurga y pregunta, no, porque es en la naturaleza de un pacto, bueno, si es en la naturaleza, es o no es, porque si es pacto o no es pacto. Los pilares permanentes, entonces hay todo un mundo que sencillamente se ha ido desdibujando y ha ido desapareciendo precisamente a la luz de las decisiones del Tribunal Supremo. Y nosotros en Puerto Rico debemos de estar muy conscientes y muy claros, y yo creo que en ese sentido, en este contexto, el experimento jurídico, como tú lo llamas, que hizo el licenciado Juan Maribral, pues llevó a ese sentido común. Bueno, si yo renuncio a esta, que históricamente se estableció en estas condiciones, pues yo no estoy perdido en el espacio. Correcto. Y fíjate, esto, por eso es que este caso es fascinante, aunque no se le da yo creo que la importancia histórica, porque se vio como algunos como un absurdo y no somos soberanos, pero en el contexto en que esto se da, y claro, lo que puede hacer Estados Unidos, los casos insulares están vivitos y coleando, y ciertamente el Congreso, como dicen aquí, tiene el sartén por el mango y el mango también, y eso, con mucho respeto al juez que indica que ha sido incorporado, pues yo esa decisión no la he visto al día de hoy. Puerto Rico no ha sido incorporado, tiene que ser expreso, podría hacerlo si quiere, pero no lo ha hecho, ¿verdad? Que estamos hablando al día de hoy. Y no me parece que haya el ambiente, pero ciertamente no ha ocurrido todavía. Ellos pues sí tienen el control de hacerlo si lo desean hacer, como han hecho otras cosas, pero en estos momentos eso para mí no es una realidad. Eso no ha ocurrido todavía dentro de este marco legal que estamos viviendo. Pero es un reflejo, imagen una persona de la judicatura de los Estados Unidos en Puerto Rico que haga un planteamiento de esa naturaleza, y lo que estoy destacando es que tenemos que dejar de mirar la dirección que estamos mirando y enfrentarnos a la realidad y enfrentarnos a las realidades de esta naturaleza. Jaime. De lo que yo conozco del caso de Juan Mari, ¿no? Su experimento, tengo la impresión de que Juan Mari vio que en todo este asunto de la ciudadanía se vio que es una situación profundamente antidemocrática, y me parece que él tuvo la visión para percibir que esa total ausencia de democracia, eso
los seguros médicos, el seguro social, yo pago, pero lo que me toca a mí es menos porque vivo en este territorio. Entonces, me parece que ese vínculo entre la experiencia democrática y lo que es este territorio es fundamental, ¿no?, para ver quizás un camino futuro. Claro, y es fundamental porque fíjate que independientemente de si las personas están, y vamos a coger los polos opuestos, ¿verdad? Pro independencia, república, soberano, que Puerto Rico sea un país soberano, o el espectro de la anexión total, fíjate que ambas partes sienten lo mismo, ¿no? Lo que están diciendo es, yo quiero remediar la injusticia, pero el discurso es el mismo. Lo que están diciendo es, yo quiero remediar la injusticia anexándome, y el otro sector está diciendo, yo quiero remediar la injusticia siendo soberano. Pero el sentimiento de impotencia y el sentimiento en cierta manera de injusticia se refleja, y en las personas que yo entrevisté todas, que desde independentistas reconocidos obviamente como Don Juan, hasta la que entonces era senadora Norma Burgos, que representa la estadidad, en términos de su conexión con su nación puertorriqueña y su sentido de injusticia ante ese trato desigual, es el mismo discurso, ¿no? Están los dos en ese sentido igual de ofendidos con la situación. Y traigo eso como manera de ejemplo porque son dos personas que están en los polos opuestos en términos de ideología. Y también lo otro que hace Don Juan es que evidencia de una manera la paradoja y los absurdos de las colonias, porque si bien es cierto que había gente diciendo que lo de Don Juan era un absurdo porque estaba solicitando una ciudadanía, más absurdo puso él en evidencia el coloniaje, cuando a él va y renuncia, que regresa. Entre los documentos que yo me encuentro en el Departamento de Estado, hay un memorando del Departamento de Inmigración y de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde le mandaron un comunicado al Departamento de Estado de Puerto Rico diciendo, ustedes tienen que hacer algo al respecto porque este señor nos está poniendo en ridículo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que dice Don Juan? Pues esto es bien sencillo. Yo renuncié a la ciudadanía estadounidense. Según las propias leyes de ustedes federales, lo que dicen las leyes es que ustedes me tienen que deportar a mi país de origen. Y mi país de origen es el Barrio Salud de Mayagüez. Depórtenme a Barrio Salud de Mayagüez y cumplen con su ley federal. Y entonces Estados Unidos dice, anda, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tiene razón. Entonces, claro, pone en evidencia lo absurdo de los regímenes coloniales y lo que hace la gente en los pueblos, en las colonias, para subsistir eso, esos mecanismos de defensa, ¿verdad? De casi un estado de negación, ¿verdad? Pero esos mecanismos de defensa, porque mira, la vida continúa, la gente tiene que vivir, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que pagar su hipoteca, pues mira, vamos a tomar una actitud de ver cómo vamos a trabajar esta situación colonial, pero ciertamente hay una serie de cosas, y fíjate que la gente decía, no, esto es un absurdo, pero todos los departamentos de Estado de Estados Unidos estaban en vigilia, no sabían qué hacer con Don Juan. Y la cosa se puso peor cuando fueron más puertorriqueños a renunciar, porque esa parte no se le dio mucha publicidad, pero después fue Lozada, que yo también lo entrevisto, fue Juan Santiago, Pablo Marcano, que también lo entrevisto. De hecho, Pablo Marcano y Juan Mari son los únicos dos que reciben un certificado de renuncia de Loss of Nationality, lo reciben por correo. ¿Y qué hace? Entonces empiezan a ir más y más gente. ¿Y qué hace el Departamento de Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos? Dice, prohibido terminantemente. Cualquier puertorriqueño que venga aquí a solicitar renunciar a la ciudadanía estadounidense con la intención de continuar viviendo en Puerto Rico, le vamos a denegar la solicitud. Entonces paralizan el proceso, ¿no? Que eso pues violenta un montón de otras leyes internacionales, pero eso es otro debate, ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues entonces se acabaron las renuncias. Y después le escriben una carta a Don Juan dos años después. Don Juan vive 2 años en Puerto Rico, trabajando y viviendo en su isla, votando, porque eso es lo que decide el caso de Puerto Rico, y a los 2 años recibe una notificación unilateral del Departamento de Estado diciendo, mira, nosotros hemos determinado que como tú continúas viviendo en Puerto Rico, tú verdaderamente no tenías intención de renunciar, tú quieres la ciudadanía estadounidense y te la vamos a devolver, igual ni se te impone una segunda vez. O sea, que es una cosa, ¿crees cosas más absurdas que esa? Y él pone todo eso en evidencia. Mencionamos, volviendo al tema del territorio incorporado y los aspectos de naturaleza jurídica, mencionamos los casos insulares, mencionamos el caso de don Jesús Balzac,
pero además de Boumediene versus Bush, tú mencionas un caso de Granville Smith versus Granville Smith. ¿Cuáles son los elementos de estos dos casos? Porque yo recuerdo el de Boumediene, yo lo que entendí fue que el tribunal se plantea cuál es la naturaleza jurídica del territorio en el cual está enclavado el penal allá en Guantánamo, y ahí agarran de la nada, sale Puerto Rico, le dedican como 13 páginas a hablar del caso de Puerto Rico. Y lo que yo entendí fue que ellos entendieron que Guantánamo tenía esa condición de territorio incorporado, igual que Puerto Rico y tal. El otro no lo conozco. Para que hables un poco para beneficio de las amigas y amigos internautas. El otro caso, lo que es importante es que es donde por primera vez se define lo que es un territorio incorporado de un territorio no incorporado. Y establece claramente que una vez tú eres un territorio no incorporado, jamás vas a ser incorporado a los Estados Unidos. O sea que lo sé. Lo hace, y esa es la primera vez que se define, y entonces se sigue repitiendo. Y el caso es interesante, el de Boumediene versus Bush, porque, claro, Cuba se le concede la independencia porque ellos tuvieron su enmienda Platt, nosotros no, nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en el traspaso con Guam y Filipinas. Pero fíjate que aún ahí en Cuba, ¿qué dicen los estadounidenses? Te vamos a dejar que te independices, pero Guantánamo es nuestro. Y Cuba logra su independencia, pero Guantánamo se queda allí como base militar. Entonces la ley que aplica a ese espacio, ese territorio donde está Guantánamo, que es donde tienen a todas estas personas que ya llevan más de 15 años presos allí, lo que dice es, no, pero es que esto es un territorio no incorporado, por lo tanto, ¿qué había decidido los casos y Puerto Rico y los casos de Balzac y todos estos casos insulares? Que nosotros hacemos con ustedes lo que nosotros querramos, y nosotros, Congreso, somos los que determinamos qué derechos les aplican y qué derechos no les aplican. Entonces vuelve otra vez y hace el análisis constitucional. ¿Es un derecho fundamental? Entonces dicen, pues mira, el habeas corpus es un derecho fundamental. Ok, te vamos a dar debido proceso de ley, solicita el habeas corpus, después te lo vamos a denegar, pero solicítalo. Vamos a darte el debido proceso de ley a esos prisioneros. Se lo dan y dicen, pero esto no quiere decir, esto sigue siendo un territorio no incorporado, y nosotros seguimos determinando qué derechos las personas que están ahí tienen o no tienen. O sea, que vuelve y lo reafirma nuevamente. Ahorita mencionaste el elemento internacional, en el caso de Juan Mari. Pregunto, entiendo que este debate sobre la ciudadanía y los derechos y las colonias, las ex-colonias, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra y Francia, se está debatiendo de nuevo ante las migraciones masivas y el miedo, por ejemplo, de países como Inglaterra y Francia de la llegada masiva de sus ex-colonias, ¿no? ¿Qué resonancia, si alguna, tuvo el caso de Juan Mari a nivel internacional? Y si puede hacer alguna comparación del caso de Juan Mari con lo que está sucediendo en otros países respecto al tema de la ciudadanía. Mira, eso es, don Juan era una persona que, o sea, la gente piensa que él se levantó un día y dijo voy a renunciar. Don Juan estuvo años planificando toda esta estrategia y de hecho recibió mucho apoyo internacional en este proceso de él. Él, por ejemplo, había ido a hablar, de hecho, precisamente en la presentación del libro ante el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que se llevó a cabo recientemente, la viuda de don Juan, doña Marta Brasville, ella habla sobre ese proceso de cuando fueron allí, de cuando fueron a renunciar. Ella había hablado con Venezuela, que fue el país a donde él fue, pedir apoyo, ver si estaban dispuestos a apoyarlo. O sea, que estas cosas no se dan en el vacío, ¿no? Se dan en un contexto no tan solo histórico, sino en relación, y eso es parte de los problemas, yo creo, del coloniaje, que el insularismo se acrecienta, ¿ves? Y el Caribe ha sido víctima de, o sea, cada imperio agarra un pedazo. Los británicos agarraron unas islas, los franceses agarraron otras, los belgas agarraron otras, los norteamericanos agarraron otras y nos fragmentaron en todo, desde el idioma, el lenguaje que se usa, distintas religiones, con una fragmentación total y absoluta. Pero muchas de esas otras islas del Caribe
están también en negociaciones con sus imperios. Yo no sé específicamente qué impacto, si alguno, o sea, no he estudiado qué impacto, si alguno, el caso específico de Don Juan haya tenido. Pero sí sé que todas estas islas como Martinica, que menciono un poquitito en el libro, han estado tratando de redefinir la relación colonial. Y en cierta medida han tenido un poco más de éxito que Puerto Rico. Por ejemplo, muchas de ellas ya les han dado suficiente soberanía como para comercializar o tener relaciones comerciales e internacionales con otros países sin necesariamente estar bajo lo que sería el equivalente del Congreso de Estados Unidos en el caso de Puerto Rico. Así que es una controversia que impacta no tan solo a Puerto Rico, sino a muchas otras de estas islas del Caribe, que aunque si bien es cierto tienen más poderes que nosotros, todavía no muchos de ellos tienen poderes absolutos, e impacta muchísimo, por ejemplo, en la relación de las naciones indias en Estados Unidos, que muchas de ellas están en unos debates constantes. Hace poco hubo una de las tribus indias que tenían que ir a competir fuera de Estados Unidos a creo que se llama la Cross, un juego de estos, creo que sí es el juego, y los japoneses dijeron yo viajo con mi pasaporte, es un pasaporte de ellos, como el fufiporte aquí que se hizo, ¿verdad? Criollo. Y entonces Inglaterra le dijo, no, si no tienes el pasaporte estadounidense no puedes entrar. Y cuando eso Hillary Clinton era secretaria de Estado, Hillary Clinton interviene y le dice a esta nación india, le dice, yo te hago un fast tracking enseguida, yo te consigo los pasaportes para que puedas ir y defender tu título en Inglaterra. Y ellos dijeron, no, porque yo no soy estadounidense. O sea que estos debates todavía se están dando en otros sectores, ¿no? En otros sectores. Y que no es exclusivo el caso de Puerto Rico, precisamente por lo que tú destacas, ¿verdad? Pero con una pequeña diferencia, y es que el Congreso de los Estados Unidos, a diferencia de los parlamentos de otras naciones, del conjunto internacional, que ya se están planteando que un ciudadano puede tener varias ciudadanías, en el caso particular de los Estados Unidos hay una posición consistente, ¿verdad?, de plantear que es una. Entonces, esto presenta toda una serie de problemas porque dentro del mundo hispano de los Estados Unidos, el grupo nacional mayoritario es ¿cuál? Los mexicanos. Y México mantiene la ciudadanía de sus nacionales, aunque vivan en los Estados Unidos y tengan la ciudadanía estadounidense. En ese sentido, tienen doble ciudadanía. Correcto. Lo mismo pasa, estuve leyendo hace poco que ya hay juristas que se están planteando el problema, los problemas constitucionales y jurídicos que la nueva relación con Cuba va a traer, porque entonces muchos cubanos van a ser ciudadanos cubanos, ciudadanos de los Estados Unidos, y muchos de ellos también son ciudadanos españoles. Así que el asunto de la ciudadanía es un problema complejo de nuestro tiempo. Tiene que ver también mucho con la diversidad de las sociedades contemporáneas que tienen que reconocerse como multiétnicas, multiculturales, multinacionales, porque lo son. Lo que pasa es que los Estados Unidos no se reconoce como lo que es. Y esto es lo que trae estos debates y estos problemas. Pero obviamente el tema de la ciudadanía es un tema clave de nuestro tiempo, es un tema que va a seguir redefiniéndose según vaya transcurriendo el tema, y puede ser en una dirección como puede ser en la otra, porque también hay una resistencia a todos estos procesos. Así que... y fíjate que lo interesante de este planteamiento que estás trayendo es que lo que a mi juicio, y es parte de la tesis que yo presento en el libro, lo que es interesante de Puerto Rico y algunas de estas naciones indígenas en los Estados Unidos es que, distinto a los movimientos de muchas de estas culturas, por ejemplo, mexicanos, israelitas, personas de otros países que se van a vivir a Estados Unidos, que lo que están pidiendo y lo que están abogando es: yo tengo esta ciudadanía mexicana o peruana o del sitio que sea, y yo vengo aquí, yo quiero que tú puedas coexistir conmigo dentro de este mismo multiculturalismo, ¿verdad? Y lo que están diciendo este grupo de puertorriqueños que yo entrevisto y muchos otros en la literatura es:
yo no quiero coexistir dentro de tu nación, yo quiero existir contigo pero desde afuera, yo quiero mi propia ciudadanía y mi propia nación cultural. Y eso es un poquitito distinto a muchas de estas otras movimientos. O sea, yo no soy minoría, yo soy una nación y es distinto a algunos de estos movimientos. De hecho, pues, los puertorriqueños son uno de los pocos, de hecho, si no el único, pero ciertamente de los pocos naciones o entidades culturales que cuando vamos a Estados Unidos, nosotros no somos puertorriqueños americanos. Nosotros somos puertorriqueños. Los mexicanos dicen Mexican American, ¿verdad? Y se añaden y se ponen el hyphen y son ambas cosas. Los puertorriqueños no, porque no se ven, o sea, muchos de ellos están diciendo yo estoy aquí a beneficio de unas leyes porque soy minoría, pero eso no es lo que quieren, ¿eh? Yo quiero que tú me reconozcas que yo soy un ente. Y eso es bien distinto a estos otros debates. Vamos a vivir juntos porque somos distintos culturales y vamos a tener tolerancia. Y esta gente está diciendo, no, yo no quiero tolerancia, yo lo que quiero es que tú respetes que yo soy una entidad distinta. El mismo discurso que usan los casos insulares. Si es verdad, somos distintos. Y entonces yo pido otras cosas. Quizás para ir resumiendo el texto y el libro, ¿no? ¿Cuáles serían los principales hallazgos de esta publicación? Pues mira, el principal hallazgo ciertamente es que Puerto Rico, que es bastante impresionante a pesar que el puertorriqueño de tantos años de coloniaje ha podido preservar unos símbolos culturales y nacionales independientemente que trascienden ideologías políticas. Y claro, muchos con distintos fines, ¿verdad? Y por distintas razones, pero eso está ahí, está preservado, han mantenido con ciertas influencias y sus sincretismos y han juntado culturas, pero hay una esencia nacional puertorriqueña cultural que ahora es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que lo dice. Al final yo hago un resumen de algunos de los hallazgos de estas personas, cómo han mantenido esa identidad. Y muchos de ellos han sido obviamente rechazando lo que no son, o sea que hay mucho rechazo, no odio, no animosidad, sino, pues mira, sí, todas esas cosas que dicen los casos insulares, que somos distintos, ¿verdad? Pero lo vamos a revertir y lo vamos a redefinir como algo positivo para nosotros. El libro entra en mucho el uso de estereotipos. Cuando llegan los norteamericanos, se utiliza el estereotipo que es bien interesante porque muy pocos sitios que yo pude encontrar investigando verdaderamente han hecho esto, que es los estereotipos de que el puertorriqueño es vago, de que no le gusta trabajar. ¿Qué ha hecho el puertorriqueño? Lo redefine. Somos fiesteros, somos amables, somos solidarios el uno con el otro. Entonces han agarrado todas esas características negativas y las han redefinido para adaptarlas a su entorno cultural. Y eso ha sido, o sea, mucho de lo que recoge el libro son los mecanismos de defensa y de identidad, de resistencia y de crear unas contranarrativas, pero dentro de utilizando los mismos sistemas coloniales, como hace Don Juan, que reconoce que el tribunal es un tribunal colonial, no es un tribunal de una república, pero como los puertorriqueños en su día a día empiezan a utilizar todas estas cosas, se encuentra en la música. Hago un poquito de estudio sobre muchos de los elementos de las músicas y las líricas de muchas de estas músicas que se crean, donde se está reafirmando. Y todo esto verdaderamente ha sido una cosa que no se ha perdido. Y el libro lo que hace es buscar esos mecanismos de resistencia que han sido efectivos para preservar esa identidad y esa cultura, a pesar de todas los procesos coloniales que ha habido y de abuso y de falta de democracia y de falta de libertades. O sea, cómo los puertorriqueños viven su ciudadanía y su identidad nacional cultural dentro de un país donde no tienen un control total de las leyes que rigen su vida día a día. Doctora, ¿cómo se consigue el texto para beneficio de los que estén interesados en adquirirlo? Sí, el texto se puede conseguir a través de Amazon.com y en la página también de Palgraf Macmillan. Y hay una página de Facebook del libro que si ponen el título del libro les sale Experiencing Puerto Rican Citizenship and Nationalism, y ahí casi siempre hay descuentos y te lleva a los sitios donde se puede comprar el libro. Muy bien, pues le agradecemos a la doctora Jacqueline Font Guzmán por haber compartido con nosotros el texto y los conceptos más importantes que se vierten en esta importante investigación
sobre un tema, repito, de una pertinencia inmediata. Tendrá su sustrato histórico, pero lo importante es explicar ese pasado para comprender nuestro presente. Como siempre, nuestro agradecimiento al colega Jaime Parch por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta hermosa sala que pronto va a ser una estructura. Quisiera aprovechar alguna coyuntura para mencionar algo con relación a la próxima inauguración de la biblioteca. Bueno, sí, el día 2 de diciembre estaremos celebrando la inauguración de la nueva Biblioteca Jesús T. Peñero aquí en el recinto de Carolina. Están todos cordialmente invitados a compartir con nosotros en esta celebración. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Los esperamos en el próximo programa de Utopística.